¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad vascular, tenemos que hacer mención a las arterias que, que comprenden el árbol vascular cerebral, como es la arteria carótida en la porción anterior y la arteria vertebral en la porción posterior. En la porción anterior, la arteria carótida izquierda y derecha representan casi el 70% de la irrigación de todo el encéfalo y tiene unas ramas que son las ramas corticales, ¿ya? También tenemos las ramas corticales, pero las ramas importantes o las ramas primarias de la arteria cerebral, la arteria carótida interna, son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces, la arteria cerebral anterior, que es la que estamos viendo en pantalla, tiene algunas ramas como son las ramas corticales, que son la órbita frontal, la frontopolar, la callosa marginal, la pericallosa, paracentral y recurrente, y precuneal. Estas arterias tienen algunos lugares en bifurcación donde se pueden presentar algunos aneurismas, ¿no? Por eso es importante tenerlo mencionado. Entonces, la arteria cerebral anterior que produce la hemiparesia, cuando se afecta, produce una hemiparesia distal, generalmente miembro inferior izquierdo, ¿ya? Cuando hay ramas corticales, puede haber alteraciones como los reflejos de presión contralateral en la mano, en el pie, desviación conjugada de la mirada, arteria recurrente Hebner. Y la otra arteria es la arteria cerebral media, que es la que más irriga la porción hemisférica, porque tiene muchas otras divisiones y ramas. Tenemos las ramas que se encuentran fundamentalmente acá abajo en el trayecto de la M1, que son las lentículas estriadas, que son las encargadas de irrigar estas estructuras. Y vemos acá cómo las características que son tan delgadas profundizan y no se comunican entre ellas. Por eso es que es la zona donde se acentúa la mayor cantidad de los ACVs es esta zona de los ganglios basales. ¿Ya? Ven acá clarísimo, ¿verdad? Y luego vemos las arterias que se van distribuyendo en la porción M2, M3, M4, que es la porción más distal de la cerebral media. Cuando hablamos de la circulación posterior, tenemos en cuenta la arteria cerebral posterior, que tiene que ver con la región occipital fundamentalmente, ¿no? Y que vienen todos del trayecto de arteria basilar, que es la consecuencia, o mejor dicho, la unión de las arterias vertebrales izquierda y derecha a la basilar y de la circulación posterior. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de ACV hemorrágico, nos referimos, a dos tipos de enfermedades, que son la enfermedad netamente hemorrágica del parénquima cerebral y la enfermedad hemorrágica que se encuentra debajo del espacio aracnoideo. Aquí está. Esta hemorragia intracerebral del parénquima representa en la mayoría de las veces de los ACV hemorrágicos el 10% de todo el número de pacientes que presentan ACV, y en menor cuantía lo es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ACV hemorrágico, coloquialmente es lo que le llaman derrame cerebral, ¿no? Y se ha muerto de un derrame, dicen los abuelitos. Entonces, este derrame cerebral puede ser, de hecho, es en su mayor día de casos de localización dentro del mismo parénquima del cerebro. Representa unos 15 a 20 casos por 100.000. Quiere decir que acá en Arequipa tenemos que tener por lo menos unos 200 a 300 casos por año. La mortalidad representa hasta el 50% de estos pacientitos. Y es un episodio de sangrado dentro del tejido cerebral que genera un acúmulo de sangre y que este acúmulo de sangre puede derivar en un volumen mayor que conlleve a un hematoma, un cauce, conflicto de espacio, un fallecimiento. Dice que más de la mitad o casi la mitad de los casos se presentan en ganglios basales a partir del putamen. Luego el 30% se encuentra a nivel de los hemisferios cerebrales, de los lóbulos frontales, fundamentalmente más frecuente. El 15% en el tálamo. Ya. Cuando hablamos de ACV hemorrágico del parénquima, tenemos que tener en cuenta que varía, depende en quién se presenta. Si se presenta en un niño, este derrame cerebral del parénquima, o en un adulto joven, puede corresponder a una malformación arterial venosa. Si es un adulto mayor, más de 65 años, puede ser hipertensión arterial y angiopatía amiloide. La clínica.
La edad promedio de 50 a 70 años va a depender del desarrollo súbito de un efecto de masa que desplaza el tejido cerebral y de la generación del edema, hidrocefalia e hipertensión intracraneal. Se me ha complicado la tarde, estaba haciendo un procedimiento. A ver. ¿Están ahí? Sí, 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 doctor. Entonces, ¿cuál es el síntoma más importante del derrame cerebral? La cefalea. ¿Ya? El 70% de los pacientes se presentan en coma desde el inicio. El 70%. O sea, de 2 pacientes, uno hace coma, quiere decir que es bastante mortal, pues, ¿no? Bastante mortalidad. Convulsiones, el 17%. La clínica va a depender de la localización y extensión del hematoma. Si tienes un pequeño hematoma en el putamen, vas a tener un paciente pléjico con himenopsia y afasia en cisquición en el lado izquierdo. Si tienes un paciente con hemorragia en el núcleo caudado, también va a ser un paciente con cefalea intensa, deterioro de conciencia. Cuando es el tálamo, también aparte del déficit motor va a haber déficit sensitivo del hemicuerpo contralateral, ¿no? Y puede meterse hacia los ventrículos laterales. Entonces, la hemorragia como hemorragia del cerebro a nivel del parénquima va a depender de cuánto sangra y dónde se localiza el sangrado. La mayoría de veces es en ganglios basales, casi el 50% de casos, hasta un poco más, ¿ya? No necesitas tener un gran hematoma para tener mucho daño ahí. Y la hemorragia cerebelosa del núcleo dentado, el núcleo dentado, que es el más importante al iniciar los movimientos, que tiene una extensión al hemisferio cerebroso y vermis con un inicio súbito con náusea, vómito, vértigo y ataxia. El 50% hay un deterioro neurológico progresivo en menos de 48 horas a nivel del cerebelo y es quirúrgico. Si es que esto condiciona un conflicto espacial, hay que descomprimir el cerebelo. Esto es una hipertensión en una tomografía córtico-subcortical que puede corresponder al desarrollo de un hematoma cerebral. Al parecer podría ser una MAF, no sabemos. Esto es un ácido isquémico que se ha convertido en sangre. Este es un ácido isquémico del tronco cerebral. Cuando tenemos hemorragias en el tronco cerebral, que también comparten la característica de irrigación distal que las que vimos en la porción de los núcleos basales, el paciente presenta un deterioro súbito. De frente se van a coma y descerebran. De frente, o sea, es que inmediato, o sea, convulsionan, caen, pierden conocimiento, despiertan y luego están extendiendo los bracitos como de corticación o de celebración, con unas pupilas que son puntinas, inmediatamente tienen problemas en el ritmo respiratorio. O sea, si no hay alguien que los pueda auxiliar en ese momento, el paciente rápidamente va a fallecer. Entonces, el ACV hemorrágico necesita una presunción diagnóstica basada en los factores de riesgo que hemos mencionado, en la forma de presentación augusta y el estudio de la tomografía, resonancia, arteriografía, dependiendo de lo que se cuente. El tratamiento, que es donde ustedes conllevan, va primero al tratamiento de las medicinas generales, que son prevenir o tratar el desarrollo de una hipertensión intracraneal, elevando la cabeza a 30 grados, ventilando adecuadamente, bajando la temperatura si es que hay fiebre. Hay que tratar la coagulopatía con sulfato de protamina. ¿Listo? Hay que pedir la resonancia, hasta cierto punto nos ayuda la parte del ecogradiente, ¿no? Porque en el estado agudo da falsas imágenes, el ecogradiente es el que es más sensible, porque hay una hiperseñal en T1 y una hiposeñal en T2 y una hiposeñal en ecogradiente, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? Un ACV con compresión. ¿Cuándo es que nosotros operamos un ACV hemorrágico llamado derrame cerebral, entre comillas, porque así lo llaman la gente? Pero nosotros tenemos que hablarlo técnicamente, ¿no? Mencionarlo técnicamente como enfermedad vascular cerebral aguda de tipo hemorrágica de localización intraparenquimal, cuando genera un conflicto de espacio que es asequible fundamentalmente cuando es más cortical, ¿no? Porque cuando tenemos un sangrado a nivel de los ganglios basales no se le toca, no se le puede hacer nada. Cuando es lobar va a depender del tamaño del sangrado. Cuando es cerebeloso es una emergencia neuroquirúrgica, más de 4 centímetros hay que operar. Cuando hay tallo cerebral no hay quirúrgica, no hay opción de cirugía.
Entonces, el ACV hemorrágico cuando es parenquimal es el más frecuente. Los factores de riesgo se comparten, la forma de presentación también. El dependiente va... Minutito, por favor. Por este asunto de las elecciones se tuvieron que reprogramar las clases hoy. Y ha generado todo un problema en todo lado, pero para que al final la suspendan, ¿no? Bueno, asuntos de política. Cuando hablamos de la hemorragia subaracnoidea, chicos, ¿alguien está por ahí? Mi compañero delegado, Sí, doctor, seguimos. mi alumno delegado conoce bien la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? ¿Está ahí? ¿Con Doris? Sí, 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 doctor, soy yo. Oye, ¿tú nos puedes hacer un resumen rápido de uno de los aneurismas que leímos que ha sangrado? ¿Nos puedes decir qué anamnesis tenía o cómo se presentó? A ver. Ya, bueno, en los casos que vimos en el hospital, todos eran de presentación súbita, eran agudos, se dieron en unas horas y la mayoría presentó un compromiso de conciencia de inicio. Eh, Uno de los casos lo vimos en UCI, donde estaba bajo analgesia. Otro ya lo vimos en recuperación y bueno, en hospitalización y bueno, estaba a la espera de una intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué puedes decir? Que es agudo, que es súbito y que se presenta con algunas veces deterioro de conciencia o convulsiones o focalizaciones, ¿verdad? Pero vamos a darle un poco de ahínco a esta enfermedad, porque es una enfermedad que yo odio mucho, porque se presentan en pacientes que son mujeres, hay veces, que son jóvenes, que tienen familia, que las deja muy dañadas, muy complicadas. No todas, pero sí la mayoría, porque dice que acá se presenta uno por cada 10.000 personas. O sea, acá en Arequipa tiene que haber, si somos 1.000.000, 100 a 200 millones, 100 a 200 casos, es un montón. El 10% de todos los eventos del ácido hemorrágico, que bueno, más o menos es el 8%, pero ya hagámoslo más sencillo, el 10%, uno de 10, ¿ya? Dice que el 12% muere antes de recibir algún tipo de atención y el 40% muere en los primeros 30 días de hospitalización. Si sumamos 40 y 10, es el 50%, o sea, de 2 pacientes, uno muere, sí o sí. Son aneurismas oculares el responsable del 80%, en el 20% son las MAF. Esto es un cerebro roto, un aneurisma roto, un cerebro, miren la congestión que causa, el color rojo brillante, como que fuera una gelatina de fresa royal, más o menos. Y inclusive miren cómo ya el edema y el espasmo está generando una trombosis de las venas. O sea, esta es una enfermedad terrible. Y el tratamiento ha ido evolucionando para bien en el tiempo, pero hay algunos que ya no se puede hacer nada. El paciente igual termina falleciendo, dos de uno. ¿Ya? Y en los que van a cirugía, hay veces la embolización no puede hacer nada tampoco. O sea, los que van a hacer los catéteres no pueden hacer nada. El paciente termina en cirugía y este es el escenario que nosotros solíamos encontrar, ¿ya? ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, el más frecuente es el cigarrillo, la presión alta, la herencia y el tener sexo. ¿Por qué? Porque parece que toman acá algunas pastillas o algo, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, el paciente tiene súbita cefalea, con náuseas, vómitos, alteración de conciencia dependiendo de la extensión del sangrado. Hay una actividad física intensa, hay una cefalea sentinela hasta en una semana antes y el paciente fallece, a veces inmediatamente, a veces por las complicaciones que son el vasoespasmo, la hidrocefalia y el resangrado. ¿El aneurisma qué es? Es una ampolla, así llamémosle como un foquito, que son unas dilataciones que se localizan en la bifurcación de las arterias, ¿no? Y generalmente se encuentran en las zonas de la bifurcación. Eh, sí que es un problema congénito en la formación de la túnica media de la arteria a nivel de la bifurcación. Y como eso produce menos resistencia a la hidrodinamia, llamémoslo así, o a la hemodinamia, se generan los sacos, ¿ya? La clasificación es tamaño pequeño, menos de 6 milímetros, o gigante más de 25 milímetros.
¿Ya? Ay, me están llamando los chicos del otro, es que la clase no he podido porque se me ha complicado el procedimiento. No he podido estar a la hora. Bueno, entonces, los aneurismas cerebrales, estamos hablando que por la definición del tamaño se le llama pequeño menos de 6 milímetros, gigante más de 2,5, ¿no? Entonces acá estamos viendo, esta es una distribución de las arterias y la presencia del aneurisma en la bifurcación de ambas arterias, acá anterior, bifurcación arterial media, anterior, media, ¿ya? Acá en la arteria comunicante posterior. Uy, mamita. Ya. Esto es un aneurisma no roto, vean. Esta es la arteria del vaso padre, M1, acá está en la separación, están abriendo el valle siliviano, este es el aneurisma. Esta forma calcificada y todo no es no roto. A diferencia de esto, miren, completamente distinto, ¿no? Este es el aneurisma que se ha roto y se ha metido por el espacio supraracnoideo, la verdadera hemorragia supraracnoidea. Entonces, el estudio es la electrocardiografía que nos permite ver el árbol arterial y aquí vemos la dilatación aneurismática, ¿no? Entonces, el paciente fallece por 3 complicaciones, o se complica más por 3. Una es la resangrado, vuelve a sangrar la arteria por donde nace el aneurisma, y la mortalidad representa al 70% en las primeras 48 horas. Por eso que la cirugía del aneurisma, sea con un clipaje o sea con la presencia de un coil, reduce la posibilidad de fallecimiento. Si no se realiza la cirugía, en un 20% los pacientes resangran a las 2 semanas. A mí me ha pasado que hemos programado pacientes justo para operar al día 14 y el día 15 o el día 13 resangran, ya no se pudo operar. Ya esto existe, ¿por qué? Porque es el periodo que demora la fibrinólisis en desaparecer el coagulito que tapa el defecto, ¿no? Dice que la posibilidad de darle terapia antifibrinolítica disminuye la posibilidad de sangrado, pero bueno. El vasoespasmo es la consecuencia fisiológica del sangrado y esto causa invalidez, causa déficit, sangrado, vasoespasmo, se desarrolla entre el quinto y el 12º día, el pico es el 7º día, la incidencia de vasoespasmo es angiográfico en el 60-70%, ¿ya? La cirugía realizada en craneotomía permite el retiro y el lavado de la presencia de sangre en el espacio aracnoideo, que es la que condiciona la presencia del desarrollo posterior de la vasoespasmo. El tratamiento va de la mano con normo o hipervolemia dependiendo de la condición y el incremento de la presión arterial media con vasoactivos, ¿ya? Y la hidrocefalia, que puede ser aguda o crónica y se debe a una obstrucción del sistema ventricular. La clasificación de la hemorragia supraracnoidea va de la mano en una imagen tomográfica que le llaman la clasificación de Fisher, donde en el grado 1 no se ve sangre, en el grado 4 se ve sangre por todo lado. Hay un hematoma intercerebral, intraventricular. Esto es un Fisher 4, por ejemplo. Vean cómo el sangrado está en todas las cisternas perimesencefálicas, está causando una hidrocefalia aguda porque los ventrículos están creciendo, se ve el edema. Y miren la sangre acá en el valle silviano, izquierdo, derecho, en el perimesencefálico, acá a nivel de las arterias. Esto puede ser un sangrado masivo en un pacientito. Entonces, el diagnóstico va clínicamente primero con la anamnesis. Primero los factores de riesgo. Hemos quedado, los factores de riesgo bueno, más relacionados son la presión alta, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales, las enfermedades vasculares, ¿no? Entonces, esos antecedentes nos hacen sospechar que el paciente puede tener una predisposición. Si a eso agregamos la forma de presentación de cefalea intensa, náuseas, vómitos, rigidez nucal, ya pues, estamos sospechando que puede ser algo más, ¿no? Le hacemos una tomografía y sale el sangrado, hay que calificarlo si es un Fisher 1, 2 o 3 o 4. Igual es una enfermedad que ustedes tienen que sospechar y referir, no pueden manejar, no se los recomiendo. Las medidas generales del tratamiento incluyen estabilizar el pulmón, el corazón, el líquido, el medio interno, ¿ya? El tratamiento para el resangrado, espasmo, las convulsiones. El tratamiento quirúrgico incluye la oclusión del aneurisma o la embolización dependiendo, y el tratamiento de la hidrocefalia. Bueno, esta es una arteriografía y estamos viendo, justo hoy día hemos estado haciendo arteriografías
en un pacientito que se le ha hecho. Miren acá, acá hay una hemorragia supraranoidea, acá hay un sangrado, listo, está dibujándose acá un aneurisma trombosado que ha sangrado. La prueba de la punción lumbar para ver la evidencia de eritrocitos crenados nos ayuda para diagnosticar una hemorragia supraranoidea en un paciente que tiene cefalea sentinela o cefalea intensa. En algunos lugares de Estados Unidos va la paciente mujer con dolor de cabeza, con migraña, sospechoso, inmediatamente le hacen una punción lumbar, aún con tomografía negativa, porque puede haber un Fisher de primer grado, ¿ya? Entonces, la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágica se divide en dos tipos, o está dentro del parénquima o está debajo del aracnoides. Si está dentro del parénquima, generalmente se encuentra en las arterias lenticuloestriadas que están acá en el medio del cerebro, por así decirlo, territorio M1, ¿ya? Y que tienen la característica de ser terminales y casi no están juntas. Estas son las arterias lenticuloestriadas o perforantes, ¿ya? Y el segundo lugar donde se producen los sangrados del parénquima son en el lóbulo frontal, porque es el más grande, pero también pueden presentarse en el cerebelo, también pueden presentarse en el tronco cerebral. Cuando se presentan en el tronco cerebral son mortales, cuando se presentan en el cerebelo rápidamente desarrollan hidrocefalia. Y los factores de riesgo se comparten tanto para la isquémica como para la hipertensiva de tipo hemorrágico, para la hemorrágica. Ya, entonces, dentro de la hemorrágica ya hemos hablado de la isquemia parenquimal, pero también hemos hablado de la hemorragia supraranoidea, que es la enfermedad que nosotros como neurocirujanos nos enfrentamos y que es una enfermedad demasiado secuelante. Es una enfermedad demasiado, que le digo, compleja, porque conlleva la muerte de uno de los dos pacientes que lo presentan. Tratamiento para ustedes fundamentalmente conlleva en normalizar la condición del paciente, sea isquémica, hemorrágica, pulmonar, cardíaca, cualquier evento que el paciente además tenga, tienen que normalizarlo y referirlo. No sugiero que estén manejando pacientes en las pequeñas postas o centros de salud a manera de observación neurológica y evolutiva, porque esto conlleva un resangrado cuando hablamos de aneurisma en las primeras 48 horas y mortalidad 70%, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, amigos. Bueno, no sé, están viendo el partido, parece. Creo que no hay preguntas, doctor. Ya, perfecto, entonces. ¿Están ahí? Chicos, ¿están ahí? Sí, sí, doctor. Preguntas, porfas. Nos estamos viendo, amigos. Listo, doctor. Chao, chao. Fue pues.